Día número 27. Ayer pues cayó por la tarde el tormentazo que flipa. Y por suerte pues me encontré a Sergio, que venía en sentido contrario, y le pregunté por el refugio de Tacheras que yo tenía previsto, y me confirmó que estaba ruinoso, vamos, que sin techo, que allí no me podía quedar. Y bueno, en ese momento estaba diluviando. Y me dijo, yo me voy hacia la casa esa. Y digo, bueno, pues te sigo. La casa que era la que se veía enfrente cuando estaba yo debajo del tejado del refugio de la mina, que estaba cerrado. Y allí que llegamos, sin tener muy claro qué era, la puerta estaba abierta y resultó ser el refugio de Guarrinza. Y allí que nos quedamos. Luego llegó una pareja, un chico y una chica checos, y luego más adelante pues llegó otro montañero. Y bueno, el refugio no tenía las típicas tablas para acostarse, pero era amplio, y allí pues nos hicimos el reparto en el suelo y allí hemos dormido los 5. Y he dormido perfectamente, vamos, he descansado bien. Un lujazo haber tenido ese sitio ayer cuando estaba lloviendo. Y bueno, la tarde de ayer pues perfecta, con Sergio, un máquina, que se estaba haciendo la senda de Camil. Él ya terminó ayer, hoy ya vuelve, y me ha dado un poco de comida que le sobraba, claro, él ya no la necesita, lo cual se lo agradezco. Estuvimos allí hablando de rutas y pegándonos unas risas, y la verdad que fue un rato muy agradable. Se dio también, que me resultó curioso, que me dijo, sí, yo estaba viendo los vídeos de la senda de Camil. Digo, sí, yo la hice el año pasado. Y bueno, resulta que había estado viendo mis vídeos. Dice, con razón me sonaba tu cara. Y digo, eres la primera persona no conocida de mi entorno que ha visto mis vídeos, y me dice, yo he visto tu vídeo. Bueno, me hizo bastante ilusión, la verdad. Me hizo bastante ilusión. La verdad que tuvo gracia. Que ha visto mis vídeos de la senda de Camil. Bueno, pues mira, ahí están. Si a alguien le ha servido verlo como a él, pues para eso lo hago, ¿no? Para tener recuerdo yo y para que alguien los vea y eche el rato o les sirva. Y bueno, el plan de hoy no tengo ni idea, porque estoy unos 20 kilómetros por detrás de lo que tenía previsto hacer ayer, claro, con el tormentazo. Y bueno, pues nada, sobre la marcha. No sé tampoco si va a llover esta tarde, aunque el día está ahora despejado, porque llevo desde ayer sin cobertura, entonces no sé. Plan de hoy, andar y avanzar. Andar y avanzar. Y disfrutar, por supuesto, eso siempre. ...6 kilómetros con 700 metros positivos, así para empezar el día. Y ahora para allá abajo, dirección Zuriza. Estoy bajando este collado y tengo la sensación de que esto de aquí, que si no me equivoco creo que se llama Los Alanos, no estoy seguro, y viendo las montañas que hay en ese hueco, que son mucho más bajas ya que las que he dejado atrás, me da la sensación que este collado que acabo de hacer es un poco la despedida de la zona más de alta montaña, y que lo que viene ahora pues es monte mucho más bajo, por lo que estoy viendo ya. Vamos, que prácticamente la parte heavy metal de Pirineo la he dejado atrás. Increíble.
Bueno, pues atrás queda Aragón y entro en Navarra. Isaba, 9 kilómetros y medio, 2 horas 40. Pues vamos para allá. Saliendo de Isaba, ya decía yo que tenía calor, 32 grados hace en Isaba. Y en Ochagavía, que es a donde voy, lo he mirado y hace hoy 35 grados. Y mañana dan 37. A Ochagavía no llego hoy porque hay un cartel que pone ahí que está a 6 horas. Avanzo un poco más por hoy y cuando vea un sitio que me parezca bien, pues ahí me quedo a dormir. A mitad de camino. Y bueno, en el bar de ahí de Isaba me he tomado un pincho de tortilla y una Coca-Cola a la cual me ha invitado el compañero de camping valenciano de Bujaruelo, que se llama Chema, y la verdad que ha sido casualidad encontrarnos después de una semana. Él estaba de ruta por la zona y yo he entrado en el bar y se me acerca uno por detrás y me dice: a ver, documentación, por favor. Y digo yo, bueno, tenía que pasar, ¿no? Voy sucio, huelo mal, pues ya está. Y no, era Chema. Y nada, y hemos estado los dos charlando lo menos una hora y un rato agradable, como siempre, hablando de rutas, etcétera. Un saludo para Chema si llega a ver este vídeo. Y continúo con la ruta. 32 grados, claro, si es como está en el sur. No es normal, tampoco, mañana lo mismo, incluso un poco más, y pasado caen las temperaturas a 20 o 20 y poco. Es decir, que ahora mismo en plena ola de calor por aquí. Pensaba yo que en Navarra iba a tener algo más de fresco. Bueno, y en mitad del bosque aparece el santuario de Nuestra Señora de Idoya. Qué pasada de sitio, del siglo XVI. Es que está en mitad del bosque, que vengo subiendo por el bosque y me he encontrado esto. Y nada, una verja al entrar y otra al salir, y continúo al GR. Fin de la subida, 600 positivos más acabo de hacer. A ver qué hay al otro lado. Pues me he buscado una terraza para pasar la noche. Me he salido del camino del GR que va por allí. He subido aquí. Y no está mal el sitio, ¿no? Bueno, pues fin de la etapa de hoy.